tenemos un invitado especial. Tenemos aquí a Daniel Rengifo. Él es profesor, traductor de inglés con certificación de CPE de la Universidad de Cambridge. También trabajó como advisor teacher para la Universidad Católica por más de 5 años y actualmente es el gerente comercial del Instituto de Inglés The Real Teaching. Entonces, bienvenido, Daniel. Gracias por estar aquí. Y bueno, te dejo aquí con todos para que nos puedas deleitar con este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Helen. Es para mí un honor poder estar aquí junto con todos ustedes, al menos de manera virtual, en esta presentación sobre un tema que realmente creo que es de interés para la gran mayoría de profesionales. Y digo, y me enfoco al tema profesional, porque la verdad que el inglés ya no es una opción, ya no es un lujo, en realidad es una necesidad. Lamentablemente, una necesidad que cuesta mucho para algunas personas. No solo hablando del tema económico o presupuestal, sino tal vez quitarse algunos prejuicios o algunas ideas preconcebidas sobre aprender inglés. Y ese es el propósito de esta presentación. Como bien mencionó Helen, mi nombre es Daniel Rengifo y voy a tener a mi cargo este interesantísimo tema. ¿De verdad es tan difícil aprender inglés? Y lo bonito de esta presentación es que no solo les voy a hablar desde el punto de vista de un docente, que lo soy, sino también como alumno que fui. En realidad, como ustedes ven, yo no soy gringo, yo también tuve que aprender el inglés en algún momento, de hecho, cuando ya tenía 16 años de edad, yo no estudié en un colegio bilingüe, no crecí al lado de personas anglohablantes. Entonces, de alguna manera yo también comprendo los retos a los que se enfrentan aquellas personas que desean aprender inglés. La idea de esta presentación en realidad es bastante interactiva. Yo sé que ustedes van a prestar mucha atención a esta presentación, pero también entiendo que algunos a la par de repente están realizando otras actividades. Sin embargo, para mí sería muy valioso que si en alguna sección hago alguna pregunta, por favor siéntanse en la libertad de levantar la mano, de participar, quizás en el chat poder escribir sus respuestas si es que son algo tímidos, pero la idea es hacerla interesante. Les prometo que toda la duración de este webinar va a buscar captar su atención y va a ayudarles a encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Me gustaría empezar con esta ilustración. De hecho, mis alumnos y las personas que me conocen saben esta historia. Yo sé que algunos de ustedes aquí veo que hay varios caballeros, veo algunas bastantes damas, algunas quizás son casadas, algunos tienen novios. ¿Le han preguntado a ustedes a sus novios si saben hacer el nudo de una corbata? O si ustedes son varones, ¿saben hacerse el nudo de una corbata? Para serles muy sincero, hasta 2 semanas antes de casarme, yo no sabía cómo hacer un nudo de una corbata. Y la verdad es que desde muy jovencito yo empecé a usar corbatas. En el colegio en el que yo estudiaba, obligatoriamente se tenía que usar corbata. Pero la verdad es que en mi mente yo sentía de que era muy difícil hacer la corbata. Creía que el lado de mi cerebro que sabía hacer corbatas no se había desarrollado. Llegué a la edad adulta y yo tenía que pedirle a mis compañeros de trabajo o algún amigo cercano que me haga la corbata y yo la dejaba hecha ya en mi ropero. Es por eso que mi nudo siempre se veía bien antiguo. Pero hasta que estuve a punto de casarme, que mi esposa, bueno, mi futura esposa me amenazó. Y me dijo, Daniel, si tú no aprendes a hacer tu nudo de corbata, no nos casamos. Y creo que hablaba muy en serio. Así que empecé a ver videos tutoriales, le pedí a un amigo que me enseñe. Me costó mucho, pero todo estaba aquí. En mi mente, en algún momento de mi vida, alguien o algo
me hizo pensar de que nunca iba a aprender a hacer mi nudo de corbata. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es su nudo de corbata? Todos tenemos algo en lo que pensamos que no vamos a poder realizarlo, que es muy difícil o que va más allá de nuestras habilidades, va más allá de nuestras posibilidades. Y una de esas cosas es aprender inglés. Sí, saber hablar inglés. Leía hace poco un estudio, una investigación del diario El Comercio, en la que se hablaba que el 87% de peruanos no pueden comunicarse en inglés de manera fluida. Imagínense. O sea, si en una empresa hay 100 trabajadores, solo 13 de ellas, como máximo, saben hablar el inglés correctamente. ¿Está usted entre ese 87% o ese 13%? Pero la pregunta que más nos importa en este webinar es, yo creo que realmente para mí es imposible aprender a hablar inglés. ¿Cuáles son algunas de las excusas más comunes que, para serles sincero, en estos ya casi 13 años como profesional en el campo del inglés he escuchado? ¿Cuáles son las excusas más comunes? Bueno, una que pareciera muy poderosa, ¿no? Difícil de rebatir para algunos es, soy demasiado mayor para aprender. A ver, yo quisiera que en el chat ustedes me puedan ayudar. Estoy viendo ahí algunos comentarios y me gustaría ver con cuál de estas excusas ustedes se sienten más identificados. Pueden poner el número nada más si gustan, ¿no? La segunda es, aprender inglés me aburre. Y para ser sinceros, ¿quién no se ha aburrido de aprender inglés en el colegio? Cuando el profesor nos explicaba el verbo to be, la diferencia entre los adjetivos y los sustantivos, o las expresiones idiomáticas. Yo creo que la gran mayoría de peruanos nos hemos aburrido mucho en el colegio al aprender inglés. Y peor, en el día del examen. El examen realmente era un momento terrible para la gran mayoría de alumnos. Y la tercera razón, y no menos importante, es no tengo tiempo. Hay personas que afirman que el no tener tiempo es la razón por la que no estudian inglés. Y la verdad es que aunque no lo crean, es muy común. Y sobre todo en personas como ustedes que trabajan en el ámbito empresarial. Entonces, por favor, a mí me gustaría ver sus comentarios. A ver, ¿cuál de estas tres opciones ustedes creen que es la más difícil? Ojo, esta es la pregunta. ¿Cuál de ustedes creen que es la más difícil para alguien, para un profesor, demostrar que no es así? ¿Cuál de estas tres es más posible, más probable que yo como profesor pueda refutar, pueda rebatir, pueda probar lo contrario? A ver, mientras ustedes escriben sus respuestas, 1, 2 o 3, ¿cuál de ustedes creen que sea la más complicada? Yo quiero que, mientras tanto, ustedes puedan pensar en lo siguiente. No sé si a alguno de ustedes les gustan las películas de Marvel o las series de Marvel. Sea que les guste o no les guste, no importa. Pero hay una serie que sacó Marvel hace un tiempo que se llamaba What If. Esta es una expresión inglesa que también existe en el español, el what if. ¿Qué significa? La traducción literal es ¿qué hubiera pasado si? ¿O qué hubiera sucedido si? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiese aceptado esa oferta laboral? ¿O qué hubiera pasado si me hubiera casado con una gringa? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese nacido en el Perú? Todos los seres humanos tenemos el ¿qué hubiera pasado si? Ese es what if, ese es el significado de esa expresión. ¿Les ha pasado este remordimiento, este what if, con respecto a lo que tiene que ver con el inglés?
ahora mismo ustedes dicen, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese empezado a estudiar inglés cuando era niño? ¿O qué hubiera pasado si hubiese aceptado esa oportunidad que mi tío, mi papá, mi hermano me ofreció hace unos cuantos años? Todos tenemos un remordimiento. En inglés se dice regret. Todos tenemos un regret. Pero la verdad es que la mayoría de personas, con el tiempo, mientras más pasan los años, este es su mayor remordimiento. No haber empezado a estudiar inglés por este bendito what if. En lo que tiene que ver con la edad, y en realidad vamos a ahondar un poquito más en los puntos 2 y 3 a lo largo de esta presentación. Pero en lo que tiene que ver con la edad, yo quiero contarles, en la actualidad, para el instituto que yo represento, tenemos aproximadamente 43 personas de la edad mayor, hablo de los 60 años para arriba, que están estudiando inglés con nosotros. Y la verdad es que no les voy a engañar, hay muchos desafíos, sobre todo los que tienen que ver con la tecnología. Son los alumnos más responsables, los que hacen más su tarea, los que repasan mejor, pero tienen serios problemas con la tecnología. Ahora bien, en nuestra institución tenemos una sección dirigida a estas personas, que busca ayudar a nuestros alumnos de la tercera edad, para llamarlo con todo respeto, en cuanto a ayudarles a aprender a usar bien las plataformas que utilizamos. Entonces, cualquier instituto que uno busque para aprender inglés, debemos asegurarnos de que brinde facilidades especiales para aquellas personas que ya son mayores. Eso puede marcar una gran diferencia. Ahora, es cierto, cuando somos jovencitos, aprendemos mejor el inglés. Es la verdad, nuestra mente está más fresca. Pero hay algo a favor de la persona mayor. Un joven de 17 años no dispone de tanto vocabulario especializado porque recién está empezando su etapa universitaria, profesional. Es por eso que su inglés, al aprenderlo, solo se centra en el vocabulario que esta persona conoce o en las experiencias que ha vivido hasta el momento. La persona adulta mayor, por el contrario, tiene mucha experiencia, mucho vocabulario y por lo tanto está más deseosa de aprender el inglés en cuanto a ahondar en el vocabulario. Por eso hay muchos chistes que algunos cuentan que dicen, no sabes ni hablar español y quieres aprender inglés. Y eso se les suele decir a los jovencitos, pero eso no pasa con los mayores. Entonces, con toda franqueza les puedo decir de que es posible que una persona mayor de 60 años pueda aprender inglés a un ritmo moderado, es cierto, pero con mucha paciencia y con las facilidades que la institución le pueda brindar, puede aprender el idioma. Ahora, si tú no estás en el grupo de 60, pero ya te sientes mayor, pues con cuánta más razón. Ahora, ¿qué tiene que ver el segundo punto? Aprender inglés me aburre. Como dijimos, muchos tenemos la idea preconcebida de lo que nos sucedió en el colegio y pensamos que todos los institutos de inglés deben ser aburridos. Pero me gustaría presentarles un video de una de nuestras profesoras que en una ocasión nos presentó o hizo un análisis sobre lo que se puede hacer o lo que debe tener, la característica que debe tener una buena metodología de enseñanza del inglés. Déjenme mostrarles este video de una de nuestras profesoras. ¿Ya llevas tiempo intentando aprender inglés por tu cuenta y aún no notas ningún resultado? Estoy segura de que es por alguna de estas 3 razones que te voy a dar. La última es la más común, la que nunca se dan cuenta, pero así es. Mi nombre es Alondra Fernández, profesora de The Real Teaching y certificada with a Methodology for EFL Teachers, y te voy a dar las 3 razones más comunes por las cuales no avanzas en tu camino en la fluidez. Número 1. No escoger una metodología correcta. ¿Has escuchado de los famosos aprende inglés en 30 días
¿O que debes quemar tus libros de gramática para aprender mejor? Esa incertidumbre de distintas metodologías hace que uno se confunda y no sepa cuál elegir, o si eliges una, aburrirte o estancar tu progreso. Número 2. Si ya escogiste una metodología, que ésta no se enfoque en todas las habilidades. En el inglés tenemos speaking, reading, writing, listening y use of English. Y para aprender a hablar un idioma, tenemos que dominar todas las habilidades. No solo vamos a hablar o leer. Es por eso que necesitas una metodología que se enfoque en todas las habilidades, en cada una, de manera divertida y práctica. Número 3. No practicar lo aprendido. Este es el error más común que muchas personas cometen. Van a su clase de inglés, prestan atención, practican gramática, pero acaba su clase, cierran sus libros y ya. Si a un niño le toma 7 años aprender su idioma materno, ¿crees tú que si le dedicas 1 hora al día por 3 años que lograrás dominar el inglés? Pues si quieres que eso pase, debes dedicarle más tiempo. Sumérgete en el idioma de todas las maneras que puedas. Mira películas, escucha canciones, lee revistas, noticias y así empezarás a pensar en inglés. Tomando eso en cuenta, notarás los cambios que... Parece que hubo un retraso en el video, me imagino que es un error en el programa, pero básicamente en el video ustedes pudieron notar, y quizás pueda mostrarlo a continuación, uno de los grandes problemas tiene que ver con que la metodología no sea la correcta. Quizás ustedes han escuchado que algunas personas o algunas empresas afirman de que es posible aprender un idioma en 6 meses. Seguro han escuchado eso. O que la gramática no es importante. No estudies gramática. Bueno, la verdad, y es interesante el análisis que aquí Alondra, nuestra profesora, hace, es que para aprender un idioma cuando uno es niño, esto te puede tomar varios años. Seguro los que son padres concordarán conmigo de que cuando nuestros hijos aprenden un idioma, cuando aprenden el español, necesitan al menos 1 año y medio, 2 años para adquirir cierta cantidad de vocabulario. Y es que aprender un idioma no es simplemente aprender palabras o aprender gramática, es aprender a pensar en el idioma. Entonces, la idea es que cuando uno aprende inglés, no puede llegar a una clase pensando que en 6 meses ya vamos a saber hablar inglés como gringos. Por supuesto que no. Claro, en 6 meses uno puede lograr muchísimo. Tenemos alumnos que en 6 meses ya logran entender ciertos textos en inglés, pueden comunicarse en el idioma de manera básica, razonablemente, pero obviamente tienen muchas limitaciones todavía. Entonces, ese es un primer paso. No podemos dejarnos engañar por una falsa metodología. Ahora, puede que una metodología sea buena, pero no sea completa. A veces nos ha pasado que algunos alumnos llegan y nos dicen, donde yo estudiaba, me daban mucha importancia a leer y a escribir. Ya de por sí, ese es un grave error. Porque una persona, un ser humano, cuando aprende un idioma, no aprende inmediatamente a leer y a escribir. Cuando ustedes fueron niños, ¿qué fue lo primero que aprendieron? ¿No es verdad que aprendieron a hablar y a escuchar en el idioma? Lo mismo. Una metodología debe buscar que el alumno primero aprenda a escuchar y a hablar. Lo demás se va aprendiendo con la práctica. Por otro lado, otro de los puntos que aquí Alondra mencionó es no practicar lo aprendido. Y ese es el error más común. Hay algunas personas que piensan, bueno, yo voy a la clase, voy a pagar mi servicio, vamos a ponerle un nombre de Open English, ¿no? Y me voy a conectar cuando pueda. Me conecto, escucho la clase, pero nunca más abro el libro. Ese es un grave error. Cuando uno aprende un idioma, uno tiene que inmersarse, por así decirlo, como ven este niño, que me pareció una parte muy graciosa, ¿no? Pero no solamente hacer eso el día del examen, sino meterse de fondo en el idioma.
involucrarse con la cultura. Ahora, esto va de la mano con uno de los puntos que mencionamos hace un instante, que era la falta de tiempo. En realidad, ¿cuánto tiempo se necesita para poder aprender inglés? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo necesita usted al día para poder aprender un idioma? Bueno, los especialistas indican que todo depende de en cuánto tiempo usted desea aprender el idioma. Algo que universidades de prestigio como Cambridge y Oxford han establecido es que una persona puede aprender bien el inglés hasta un nivel cercano al nativo en un promedio de 2 años y medio. Se puede aprender todo el nivel básico en un año, todo el nivel intermedio en otro año y el nivel avanzado en 6 meses aproximadamente. Ojo, esto no quiere decir de que uno ya es un experto gringo hablando el inglés. Yo llevo más de una década enseñando inglés y para serles sincero, sigo aprendiendo inglés. Este proceso nunca se termina, nunca se acaba. Pero algo que ustedes deben saber es que si ustedes desean aprender el inglés bien, a fondo, vamos a decir el nivel básico, en un año, esto se puede lograr si uno estudia al menos 1 hora y cuarto en un instituto. Al día, todos los días, de lunes a viernes. Esto no es publicidad, esto no es marketing, esto es ciencia, esto es estadísticas. Las estadísticas prueban de que las personas logran aprender el inglés en un promedio de 1 hora y cuarto al día, todos los días. Pero hay un detalle adicional. Es importante que si uno dedica tiempo a aprender en un instituto, también tenga tiempo para repasar lo aprendido durante el día. Y no digo de que quizás usted también tenga que agarrar 1 hora sentado a un monitor, agarrando un libro, estudiando. No, de eso vamos a hablar, de cuáles son las cosas que hacen de una clase de inglés realmente efectiva. Pero sí es importante que de repente regresando a casa, en el tráfico, con una aplicación apropiada de la que vamos a hablar esta mañana, podamos practicar lo aprendido durante el mes. O de repente, antes de dormir. Algunos tienen la costumbre de en el techo pegar algunas palabras. Y cuando se despiertan, lo primero que ven son palabras, expresiones que han aprendido en su clase anterior. La idea es hacer que el tiempo cuente cuando aprendemos un idioma. De esa manera, nuestras clases van a ser más efectivas. Pero más allá de que, como ustedes saben, yo en representación de The Real Teaching estoy haciendo esta presentación, me gustaría que ustedes tomen en cuenta estos factores cuando decidan escoger una metodología de enseñanza del inglés. Sea donde estudien, asegúrense que el instituto cuente con estas características. ¿Cómo lograr que las clases de inglés sean realmente efectivas? Vamos a analizarlas una por una. Si gustan, tómenle un pantallazo. Esta información no es copyright, la estoy compartiendo con ustedes porque estoy seguro que les va a ser beneficioso no solamente para ustedes, sino para sus hijos, para sus familiares que también seguramente están interesados en aprender inglés. La primera tiene que ver con que una clase no debe centrarse en el profesor. Sí, a veces los alumnos podemos caer en la linda mentira de que una clase es efectiva porque un profesor habla bonito. Sí, puede que nos quedemos impresionados por cómo maneja el inglés nuestro profesor. Y sentimos que la clase es principalmente que el profesor habla en esta. Los alumnos son o están escuchando, prestando atención, pero son miembros pasivos en la clase. No están participando de manera activa. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, puede que algunos alumnos estén allí entretenidos, pero hay otros que están completamente perdidos y aburridos. ¿Les ha pasado eso? No solamente hablando en el campo del inglés. Seguro muchos de ustedes llevan estudios
de posgrado o algún estudio universitario en la actualidad, ¿les pasa que el profesor domina toda esta conversación o toda la clase sin que los alumnos puedan realmente participar, puedan expresar sus opiniones, puedan analizar? Ahora, quizás ustedes digan, ok, lo que tú quieres decirnos, Daniel, es que en una clase debemos participar, debemos hablar, el profesor debe incluirnos en la comunicación. Sí, pero ahí quizás usted está pensando, pero si yo no sé hablar inglés, o sea, si yo recién estoy empezando a aprender inglés, ¿cómo el profesor me va a hacer participar? Bueno, ahí entra la habilidad del profesor, la habilidad de una buena metodología. Se dice que una buena metodología del inglés es como una orquesta y el maestro de la orquesta es el profesor. El maestro de la orquesta no toca ningún instrumento musical, ¿verdad? Pero diríamos que no hace nada en esa obra. Por supuesto que no. De él depende que esa obra se lleve a cabo con maestría. Él tiene que dirigir de tal forma que la comunicación entre los músicos, por así decirlo, sea completamente sincronizada. De la misma manera, si un profesor se prepara bien al enseñar el inglés con actividades que promuevan la comunicación entre los alumnos, la interacción entre ellos, aún por medios virtuales como el uso de salas, puede hacer que la clase sea completamente entretenida. Ustedes quizás están pensando, a ver, Daniel, ¿y qué tiene que ver aquí esta película de DreamWorks, Mr. Peabody? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta película. La verdad es que, aunque se ve de dibujitos, no tiene nada que ver, o no solamente está dirigido para niños, es una película muy divertida. Esta es una actividad que nosotros utilizamos con nuestros alumnos de Básico 3. O sea, aquellos alumnos que ya están en su tercer mes estudiando con nosotros utilizamos esta actividad. Aquí decimos esta pregunta que significa, ¿quién es Mr. Peabody y qué habilidades tiene? Entonces, lo que nosotros hacemos es mostramos un video. Les mostramos un video en el cual el alumno tiene que ver qué cosas hace Mr. Peabody. Déjenme mostrarles, por favor, el video. Es solamente un ejemplo que yo quiero que ustedes noten porque yo prometí hacer una presentación entretenida y quiero demostrarles a través de esta actividad. Esta es una actividad real que utilizamos con nuestros alumnos. Déjenme mostrarles, por favor, a continuación. I dedicated myself to the pursuit of knowledge, culture, and athletics. I received my degree at Harvard, valedictorian, of course. And then I devoted myself to helping mankind. I pioneered new techniques in alternative energy, resolved geopolitical conflicts around the globe. And in my spare time, I invented the fist bump, planking, tearaway pants, auto-tune, the backside ollie, and Zumba. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a través de esta actividad? Bueno, como ustedes han visto, el alumno ha visto un extracto de lo que dice esta persona en inglés o este personaje en inglés. Entonces, tiene que responder, tiene que explicar cuáles son las habilidades de este perrito, de Mr. Peabody. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos a los alumnos a las salas virtuales, que son salas pequeñas a donde asignamos entre 3 a 4 alumnos. Y los alumnos, en su pequeño conocimiento, pero que ya tienen la posibilidad de entender algunas cosas de lo que vieron en el video, expresan estas ideas con sus compañeros. Ahora, ¿por qué es esto tan positivo? ¿Por qué es esto útil? Porque no es verdad que, imagínense a veces cuando estamos en una clase en español, y el profesor nos hace una pregunta y nos dice, tú responde la pregunta. ¿No es verdad que aunque hablamos de español nos morimos de miedo? Imagínense en inglés. Entonces, la ventaja que permite que estos alumnos vayan a una sala virtual es que intercambian ideas con sus compañeros. Y si alguno de estos no está seguro de la respuesta, alguno de sus compañeros le va a ayudar, lo va a corregir, o viceversa. Entonces, cuando vuelve a la sala principal con todos los demás alumnos y el profesor tiene más confianza, su autoestima en cuanto al inglés es más fuerte
y si se le asigna para responder, seguramente va a tener una respuesta correcta. Entonces, eso es lo que permite que los alumnos dominen la clase. Otro ejemplo, para ponerles nuevamente ejemplos reales de lo que realizamos en esta clase, es, por ejemplo, no sé si han escuchado o han visto este personaje. Él es un hombre australiano que tiene varias limitaciones físicas. Y bueno, se les muestra un video, por temas de tiempo no se los voy a poder mostrar, en las que él demuestra que aunque tiene limitaciones físicas, puede hacer cosas con su cuerpo, tiene habilidades. Entonces los alumnos ven el video y también comentan sus ideas. No las van a decir perfectamente, están en básico 3, pero esto les permite ir soltando, como los niños, su lengua en cuanto al inglés. También es importante que la metodología sea divertida, sea graciosa. Por ejemplo, imagínense, bueno, con mucho respeto y cariño a este hombre que ahora ya no nos acompaña, que es Tongo. Solíamos poner esta imagen con Tongo y Gianmarco y les preguntamos, a ver, who can sing? ¿Tongo o Gianmarco? ¿No? ¿Quién puede cantar bien? A ver, tell me about Tongo, díganme acerca de Tongo. Entonces los alumnos se expresan. O ponemos la siguiente imagen, ¿no? Estos dos personajes conocidos. Who can dance well? Y bueno, los alumnos más antiguos saben que Puma Carranza no pasa nada con su forma de bailar, ¿verdad? Entonces, la idea es que esto hace que la clase se pase volando. Ponemos ejemplos de animales. ¿Quién no conoce lo que un animal puede y no puede hacer? Como los elephants, los lions, los monkeys. Y esto también permite que el alumno pueda adquirir nuevo vocabulario. Ojo, este es solo un ejemplo de una clase, pero la idea es, como vimos hace un ratito, que la primera característica es que una clase no debe centrarse en el profesor. Segundo punto, tener metas claras. Necesito saber a dónde estoy yendo. Y por eso, la publicación o el libro que se utiliza en una clase de inglés tiene que ser específica en qué se va a lograr con esta clase. ¿Qué se va a lograr con esta unidad, en este ciclo? ¿Qué voy a poder hacer al final? Por eso los libros que The Real Teaching en este caso utiliza, busca que al inicio del ciclo el alumno sepa qué va a poder hacer. Y al final del mismo se hace una retrospectiva, una reflexión. Y vemos qué de estos puntos que prometimos enseñarles realmente ahora podemos aprender o hemos aprendido. Esto es algo importante, queridos amigos. Cuando ustedes estudian inglés, es importante que sepan qué voy a aprender este mes. ¿En qué voy a ser diferente cuando termine este mes con el inglés? Eso forma parte de una buena metodología. Otro punto que no es de poca importancia es prender las cámaras. Por ejemplo, ahorita, en este preciso instante, bueno, yo sé, como dije al inicio, yo sé que todos ustedes están trabajando, quizás están en su oficina, y no les voy a molestar pidiéndoles que prendan su cámara. Pero para serles sinceros, si prendieran sus cámaras me sentiría más acompañado. No hay un mensaje subliminal en esta frase. En realidad, seguro muchos de ustedes concordarán cuando estuvimos en la pandemia y tuvimos que llevar clases de cualquier cosa, sea en la universidad o incluso al trabajar. ¿No es verdad que es incómodo estudiar con personas con cámaras apagadas? Y claro, como todos están con cámaras apagadas, pues uno también la apaga, ¿no? Qué roche ser el único a tener la cámara prendida. Pero eso hacía que no haya una buena interacción. Como alumno, yo no sé si mis compañeros estaban durmiendo, estaban lavando, estaban comiendo, estaban jugando PlayStation. Y el profesor tampoco sabe si realmente sus alumnos están prestando atención. Eso influye en el estado de ánimo de la clase y puede hacer que una clase sea realmente mala. Es por eso que muchos institutos de inglés fallan en su método de enseñanza porque no hacen que prender la cámara sea obligatorio.
Prender la cámara es algo necesario cuando se estudia inglés de manera virtual. Si ustedes escogen un instituto en donde no es obligatorio prender su cámara, no va a funcionar ese método. ¿Por qué? Porque el profesor necesita ver los gestos de sus alumnos. Ver sus reacciones permiten ver o analizar si de verdad está entendiendo una clase, o si está siendo aburrida, o si tiene que hacer algo diferente. También permite que los alumnos puedan sentirse en un calor de amistad con el compañero. También es importante un buen ambiente de clases. Tengo colegas en algunos institutos conocidos en Lima, que algunos se conectan desde la combi o desde el taxi, con el ruido, pasando por la parada, y es terrible. Pues también la institución debe poner parámetros, normas, en cuanto a dónde estudiar, en qué lugar. Obvio, eso exige una responsabilidad de parte nuestra, pero también es una garantía de que el servicio que vamos a recibir es de buena calidad. Y eso tiene que ver mucho con el punto 4, vencer el sentimiento de estar solos. Realmente muchas personas se deprimen en una clase virtual, pero vean estas imágenes, que son imágenes reales, de alumnos reales nuestros, en donde es obligatorio tener la cámara prendida. Ahora, este punto tiene mucho que ver con lo que les mostré hace un instante, ¿no? Que es que la clase no debe centrarse en el profesor. Y para que no se centre en el profesor, tiene que haber motivación. Motivación de que los alumnos puedan expresar sus ideas. Esta parte me gusta mucho y yo sé que aquí en este webinar están conectados personas que ya conocen un poco el inglés, que no están empezando desde cero. Y uno de los temas que particularmente a mí me gusta mucho enseñar tiene que ver con regrets, que está relacionado a lo que les dije hace un instante de what if, ¿no? Los remordimientos. Por ejemplo, una de las cosas que yo planteo a mis alumnos, obvio, en inglés, les digo, ¿no? Si hay algo que tú pudieras cambiar en tu vida, ¿qué cambiarías? ¿Alguna decisión que tomaste hace un tiempo? O de repente, alguna decisión que nunca pudiste tomar, pero que te encantaría poder tomar. ¿Cuál sería? Entonces los alumnos expresan sus ideas. Luego de eso presentamos situaciones reales. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que sea el regret de esta persona? Ya, yo creo que la mayoría de los que están conectados a este webinar saben a qué me refiero. ¿Cuál será el regret de este joven? ¿O cuál es el regret? ¿Cuál es el remordimiento de esta persona? ¿De qué se arrepiente? O imagínense esta situación. Espero que ninguno de ustedes haya pasado por algo así o esté pasando por algo así. O pongan esta, miren, a ver, ¿cuál es su regret? Entonces, la idea es no solo mostrar imágenes, los alumnos expresan sus ideas en inglés, expresan lo que piensan de la imagen. O imagínense, tratamos también de poner situaciones en video, ¿no? Para que los alumnos también disfruten, ¿no? Porque somos una generación más visual, ¿no? Entonces, todo esto permite que el alumno pueda expresar sus ideas en inglés. Otro punto final, que es muy importante en lo que tiene que ver con el aprendizaje del inglés, es aprender formas prácticas de la gramática. A veces, y quizás todos ustedes recuerdan, ¿no? Porque creo que todos hemos estudiado en el colegio, es que a veces uno vive una clase, no solo de inglés, de cualquier tema, y los primeros 30 minutos el profesor se la pasaba copiando en la pizarra, con su tiza, si es que estuvieron en colegio nacional o que no había pizarra clínica. Y estaba escribiendo toda la pizarra. Y uno se la pasaba media hora, literalmente, o más, si es que el profesor era lento, en anotar toda la información. Y después que uno anotaba, ya el profesor empezaba a explicar. Pero ¿cuánto tiempo se perdió, verdad? ¿Cuánto material, cuánta oportunidad de interacción se perdió? En el campo del inglés también hay institutos que pierden mucho tiempo explicando desde cero algo que el alumno podría tener nociones antes de asistir a clase. ¿A qué me refiero con esto? Miren, déjenme mostrarles un ejemplo práctico, real, de lo que les estoy hablando.
de cómo un alumno puede en casa, antes de la clase, beneficiarse de cierto tema que se va a analizar en la clase. Miren, voy a mostrarles aquí una sección. Nosotros en el Instituto de Real Teaching utilizamos el libro Startup, que es de la marca Pearson, que es una editorial de mucho prestigio internacional. Y la mayoría de libros, si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar inglés, hasta aquí aparentemente tienen características muy similares. Tiene una sección de vocabulario, una sección de gramática, pronunciación y conversación. Hasta aquí pareciera que no tiene nada diferente. Pero este libro posee algo interesante. En la sección de gramática, ustedes van a encontrar un video donde un profesor nativo les explica la gramática en inglés. Déjenme ponerles un ejemplo. Hi, today's lesson is on possessive adjectives. I'm so sorry. I'll be back with you in just a minute. Oh dear, this isn't my cell phone. Is it your cell phone? Let's look at the words my and your. No vamos a analizar gramática, no se preocupen. Pero ustedes pueden ver que esta profesora analiza con ejemplos reales la gramática del inglés. Este video no se ve en clase. El profesor no ve este video en clase con los alumnos. ¿Por qué? Porque se espera que los alumnos lo hayan visto antes de asistir a clase. ¿Que esto quiere decir que el profesor entonces no va a explicar la gramática? Por supuesto que no, sí lo va a explicar. Pero lo va a explicar ya los alumnos teniendo una idea de lo que va a tratar la gramática. Así, no se pierde tiempo empezando desde cero y se puede tener más tiempo para poder practicar lo que se ha aprendido en la gramática. Una metodología que tiene estas ayudas en cuanto a la gramática son de mucha utilidad. Pero no solo eso. En cuanto a pronunciación, déjenme mostrarles cómo un profesor nativo te da tips para poder lograr sacar los sonidos del inglés. The voiced TH sound th. The sound th is in many common English words. The, this, that, these, they, there. Ese es uno de los sonidos más complicados para los hispanohablantes para sacar en el inglés. The. Pero a lo largo de este video, que no lo vamos a ver, Your tongue, ¿no? La persona incluso utiliza medios visuales, su propia boca, su lengua, para mostrar cómo tener ese sonido en el inglés. Estas son ayudas, para serles muy sincero, que no todos los que en algún momento estudiamos inglés la tuvimos. Pero gracias a publicaciones como Startup, podemos hacer que una clase sea aún más eficiente. Por lo tanto, queridos amigos, como hemos visto en esta presentación, ¿cómo lograr que una clase virtual sea realmente efectiva? Una clase no debe centrarse en un profesor. Es importante tener metas claras. ¿Qué voy a lograr en el mes? ¿Qué voy a aprender? Las cámaras prendidas hacen que nuestra clase sea más entretenida y más significativa. Vencer el sentimiento de estar solos. Sí, esa sensación fea de que quizás yo estoy aquí prestando atención, pero nadie más está haciéndolo. O quizás como profesor, mi alumno no está beneficiándose de la clase. Todo eso hace que el ambiente de estudio sea mucho más agradable. Motivar a los estudiantes a través de actividades entretenidas, hablar de cosas que me importen, cosas que realmente me llamen la atención y que no solo el profesor hable, porque no es un monólogo, no es un lecture, un university lecture, es una clase, es una discusión, en el buen sentido una discusión, un discussion entre los alumnos y el estudiante y el profesor. Y finalmente, formas prácticas de aprender la gramática.
Es cierto, una clase no debe centrarse excesivamente en la gramática, pero eso se logra si se le da las ayudas antes de la clase al alumno para que se pueda beneficiar. ¿Qué les ha parecido esta presentación? ¿Consideran de que se ha contestado la pregunta inicial de esta? Cuando dijimos, ¿de verdad es tan difícil aprender inglés? Bueno, es importante que todos descubramos cuál es nuestro nudo de corbata. Yo tuve uno literal, pero puede que usted lo tenga simbólicamente hablando. Si todos nos esforzamos por quitar de nuestra mente el no puedo y borramos esas excusas, soy demasiado mayor, esa es una excusa vieja, aprender inglés me aburre, no si la metodología que escogemos es la adecuada, es divertida, es diferente a la del colegio. Y si no tenemos tiempo, bueno, es importante recordar de que no se necesita muchas horas como algunos lo pintan. Solo es importante ser realistas en cuánto tiempo aprender inglés. Quitémonos la idea de que en 6 meses voy a aprender el inglés perfectamente. Eso nunca va a suceder. Eso es un mal marketing, una publicidad engañosa. Si somos realistas en saber que el nivel básico se aprende en 1 año, el otro, el intermedio, en 1 año también, y el avanzado en medio año, vamos a tener metas y expectativas realistas. Y si le dedicamos 1 hora y cuarto a estudiar, vamos a ver resultados muy positivos. Ha sido para mí un placer acompañarlos en esta presentación. Les animo a poder visitar nuestro sitio en Instagram, The Real Teaching, y también nuestro canal de YouTube en The Real Teaching. Gracias, Daniel. Justo me parece que habían preguntas. No sé si por ahí, chicos, tienen alguna pregunta para Daniel, algún comentario que quieran hacer.